Selena nunca esperó despertar rodeada de 20 cachorros de lobo que no eran suyos. Pero cuando abrió los ojos esa mañana helada, su dormitorio se había convertido en un santuario para una generación entera. Y en el centro de todo, envuelto en pieles, estaba su hijo de 2 meses en forma humana por primera vez. Dime, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Porque hoy descubrirás que algunos destinos se anuncian mucho antes de que estemos listos para escucharlos. El frío previo al amanecer se filtraba por las paredes de piedra del palacio de Northvale, pero Celine apenas lo notaba ya. Después de 2 años como Luna, se había acostumbrado a despertar antes del sol, antes de que los sirvientes encendieran las hogueras, antes de que nadie más se moviera en los antiguos pasillos. Era su momento. Esos momentos de tranquilidad, antes de que sus hijos gemelos, Asher y Ronan, se despertaran pidiendo el desayuno. Antes de que el bebé Oren necesitara ser alimentado, antes de que las responsabilidades de liderar una manada de 300 lobos cayeran sobre sus hombros, inhalaba profundamente, con los ojos aún cerrados, saboreando los últimos segundos de paz. El aroma a pino y nieve se colaba por la ventana que siempre mantenía entreabierta, mezclado con el olor familiar de su compañero durmiendo a su lado. La respiración de Leaf era constante y profunda. Su calor irradiaba a través del espacio entre ellos, aunque no se tocaran. Después de todo este tiempo, todavía podía sentir el vínculo de compañeros zumbando entre ellos como algo vivo, cómodo y constante. Pero algo era diferente esa mañana. Un peso presionaba contra sus piernas, cuerpos pequeños, muchos de ellos cálidos y respirando en un ritmo sincronizado. El familiar olor a cachorro de sus hijos en forma de lobo le llenó la nariz. Pero había más, capas de olores que no reconocía, extraños, pero de alguna manera pertenecientes. Los ojos de Celine se abrieron de golpe. Se le cortó la respiración. La cama estaba cubierta de cachorros de lobo blancos. No solo cubierta, sino inundada. Estaban tendidos sobre las pieles, acurrucados a sus costados, metidos en el hueco de sus rodillas, amontonados a los pies de la cama como montones de nieve. La luz de la luna se filtraba por la ventana, volviendo plateados sus pálidos pelajes. Contó sin querer. 7 cerca de sus pies, 4 a lo largo de su lado izquierdo, 3 presionados contra su espalda, más esparcidos por el lado de la cama de Leaf, aunque él seguía durmiendo ajeno a todo. 20. Había 20 cachorros de lobo en su dormitorio. Su corazón martilleaba contra sus costillas mientras se incorporaba con cuidado sobre un codo, tratando de no molestarlos. El cachorro más cercano a su cabeza, una cosita no más grande que su antebrazo, bostezó mientras dormía, revelando unos dientes de leche afilados como agujas. Reconoció las orejas con puntas plateadas. Este era uno de los cachorros de los guardias del palacio, nacido hace solo 3 semanas de Beta Marcus y su compañera. ¿Pero por qué estaba aquí? La mirada de Celine recorrió el mar de pequeños cuerpos, distinguiendo marcas familiares. 2 pertenecían a la patrulla de Ironwood. Otros 3 llevaban las distintivas colas con puntas oscuras de las familias de la manada de la montaña. El resto no pudo identificarlos de inmediato, pero todos eran lobos de Northvale, todos de la manada, todos imposiblemente dentro de sus aposentos privados. Sus manos se movieron instintivamente, buscando a sus propios hijos. Asher y Ronan deberían estar en sus camas al otro lado de la habitación. Habían pasado a dormir en su propio espacio hacía meses, aunque la mayoría de las noches seguían transformándose en lobo. Los encontró con bastante facilidad, reconociendo la complexión ligeramente más grande de Asher y el hábito de Ronan de dormir con una pata sobre la nariz. Pero Oren, ¿dónde estaba Oren? El pánico se encendió en su pecho. Su bebé de 2 meses, que ni siquiera podía sostener la cabeza correctamente, que nunca se había transformado, que dormía en el Moisés tallado junto a su cama cada noche. El Moisés estaba vacío. Leaf. Su voz salió aguda, rompiendo el silencio previo al amanecer. Leaf, despierta. A su lado, el rey alfa de la manada de Northvale se removió. Hizo un sonido de protesta grave, del tipo que siempre hacía cuando ella lo despertaba antes del amanecer. Pero luego sus ojos se abrieron, helados y alertas, a pesar de la temprana hora.
Su mirada encontró la de ella primero, leyendo la tensión en su rostro. Luego siguió su línea de visión hacia abajo. Se quedó completamente inmóvil. «¿Qué en nombre de la luna?», murmuró. «No lo sé». Celine ya se estaba moviendo, con cuidado, extrayéndose de la pila de cachorros dormidos. Se agitaron, pero no se despertaron, presionándose inconscientemente para llenar el espacio que ella había dejado. Estaban aquí cuando me desperté. Todos ellos. No sé cómo entraron. No sé por qué están aquí, pero Liv, no encuentro a Oren. Eso lo hizo reaccionar. Liv rodó fuera de la cama con la gracia fluida que provenía de siglos de genética lobuna. Sus pies descalzos, silenciosos sobre el suelo de piedra. Ya estaba escaneando la habitación, con las fosas nasales dilatadas mientras buscaba el olor de su hijo. Celine cayó de rodillas junto al Moisés, como si Oren pudiera estar escondido de alguna manera entre la ropa de cama vacía. La manta de lana de cordero que le había puesto la noche anterior yacía intacta. Los lobos de madera tallada que decoraban los lados la miraban con ojos vacíos. Celine. Algo en la voz de Liv la hizo levantar la vista. Él estaba a los pies de la cama, mirando la pila de cachorros con una expresión que ella no podía descifrar. Lentamente metió la mano en el centro de la pila y levantó algo envuelto en pieles. No algo, alguien, un bebé, humano. Pequeños puños acurrucados contra una cara redonda, cabello oscuro suave como la seda contra piel rosada. Incluso desde el otro lado de la habitación, pudo ver el ascenso y descenso constante de su pecho, el ligero aleteo de sus párpados mientras soñaba. «Eso no es posible», susurró Selena. Pero ya se estaba moviendo hacia ellos, ya extendiendo las manos que temblaban, porque conocía ese rostro. Había memorizado cada curva de esas mejillas, la forma exacta de esa nariz, la manera en que su labio superior se curvaba en un pequeño arco. Oren exhaló y tomó a su hijo de los brazos de Liv. Estaba cálido, sólido y real, oliendo a leche y a bebé y a manada, completamente humano, completamente sano, durmiendo pacíficamente, a pesar de estar rodeado por 20 cachorros de lobo que no deberían haber podido entrar en sus aposentos sin activar todas las medidas de seguridad del palacio. Se transformó. La voz de Liv era áspera, apenas un susurro. Nuestro hijo de 2 meses se transformó por primera vez, y ni siquiera nos despertamos. Celine presionó sus labios contra la frente de Oren, inhalando su aroma, asegurándose de que estaba ileso. Su piel estaba cálida, su corazón latía con regularidad. Palpó su diminuto cuerpo con la eficiencia maternal practicada, buscando cualquier señal de angustia o lesión. Se suponía que la primera transformación dolía, los huesos realineándose, el cuerpo transformándose de una forma a otra. Los lobos adultos recordaban su primera transformación como agonía, pero Oren seguía durmiendo, tan pacífico como siempre. «Esto no es normal», dijo en voz baja. «Liv, esto no es normal. Los cachorros no se transforman hasta que tienen al menos 6 meses. La mayoría no lo logra hasta el año o más. Lo sé. Y ciertamente no se transforman mientras duermen sin llorar o...» Se interrumpió, mirando finalmente a los otros 20 cachorros que cubrían su cama. «Y no invocan a toda una guardería de lobos a su dormitorio». Liv se acercó, una mano posándose en la parte baja de su espalda. El contacto la enraizó, le recordó que respirara. A través del vínculo de compañeros, sintió su preocupación mezclarse con algo más. No del todo orgullo, pero cerca. Asombro, quizás. «Míralos», dijo suavemente. «De verdad, mira». Celine se obligó a estudiar a los cachorros dormidos con más atención. No estaban esparcidos al azar. Ahora podía verlo. Formaban un círculo suelto alrededor de donde Oren había estado acostado, sus cuerpos creando una barrera protectora. Los más grandes, incluidos Asher y Ronin, se posicionaron en el exterior. Los más pequeños, como el recién nacido de Beta Marcus, se acurrucaron más cerca del centro, una formación de guardia. Vinieron a protegerlo. Se dio cuenta en voz alta. Cuando se transformó, ellos vinieron a protegerlo. Sí,
La mano de Liv se movió para acunar la parte posterior de la cabeza de Oren, su gran palma envolviendo completamente el cráneo de su hijo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la primera transformación de un bebé de 2 meses desencadenaría una respuesta de protección de cada cachorro en el palacio? La respuesta pesaba entre ellos, tácita, pero entendida. Celine había crecido con las viejas historias, las leyendas transmitidas a través de generaciones de lobos de Northvale. Había oído hablar de los antiguos alfas, los que nacían con un poder tan grande que la manada los reconocía incluso antes de que pudieran caminar. Los que podían imponer lealtad con una mirada, los que podían llamar a sus lobos sin palabras. Alfas verdaderos, líderes natos, de los que solo aparecían una vez cada varias generaciones. «Necesitamos llamar a los ancianos», dijo Leaf en voz baja. Celine asintió, incapaz de apartar la mirada del rostro dormido de Oren. Se veía tan normal, tan pequeño e indefenso, y totalmente demasiado joven para ser otra cosa que un bebé que necesitaba a su madre. Pero los 20 lobos en su cama contaban una historia diferente. Uno por uno, los cachorros comenzaron a moverse. El más pequeño gimió primero, un diminuto sonido de confusión. Luego otro despertó, y otro, hasta que la cama se convirtió en una masa retorcida de pelaje blanco y ladridos adormilados. Asher y Ronin fueron de los primeros en despertar completamente, sus formas de lobo estirándose y sacudiéndose el sueño, antes de notar a sus padres de pie junto a la cama. La cola de Asher comenzó a moverla inmediatamente. Ronin lanzó un ladrido alegre e intentó abalanzarse sobre las piernas de Leaf, olvidando que estaba enredado con otros 6 cachorros. La caída resultante hizo que otros 3 se despertaran con aullidos de sorpresa. «Tranquilos, tranquilos», los tranquilizó Celine, pasando a Oren a un brazo para poder extender la mano libre. «Estáis todos bien. Todo el mundo está bien». Pero no todos estaban bien con despertar en un lugar extraño. El cachorro de Beta Marcus lanzó un aullido asustado, confundido y llamando a su madre. Otros 2 se unieron, sus voces infantiles agudas y angustiadas. En segundos, la cámara se llenó con la cacofonía de cachorros de lobo confundidos y asustados. Y a pesar de todo, Oren dormía. Celine lo balanceó suavemente, intentando instintivamente calmarlo, aunque no mostraba signos de despertar. A su alrededor estalló el caos. Leaf intentaba calmar a los cachorros asustados, su presencia alfa irradiando en ondas destinadas a reconfortar. Ayudó. Los aullidos cesaron, reemplazados por gemidos inciertos. Pero 20 bebés asustados seguían siendo 20 bebés asustados. La puerta se abrió de golpe. Beta Marcus se detuvo bruscamente en el umbral, con los ojos desorbitados y frenético. Su compañera Elena lo empujó un segundo después, con su cabello oscuro suelto por el sueño. No eran los únicos. Más padres se agolpaban detrás de ellos, atraídos por el sonido de la angustia de sus cachorros. «Luna», jadeó Marcus, su mirada encontrando a su diminuto hijo entre la pila. «Escuchamos». «No entiendo. Estaba en su cuna. Juro que estaba en su cuna y luego simplemente se había ido». «Está todo bien», le aseguró Celine, aunque no tenía idea de si eso era cierto. «Están todos a salvo. Solo están confundidos». Elena ya había entrado en la habitación, recogiendo a su cachorro y abrazándolo con fuerza. El pequeño enterró su nariz en el cuello de ella, gimoteando suavemente. Uno por uno, otros padres entraron para recoger a sus hijos, murmurando disculpas y confusión en igual medida. «La acosté en la guardería», dijo una madre, aferrándose a su hija. «Revisé 3 veces. Estaba durmiendo. Sé que estaba durmiendo». «El mío también», confirmó otro padre. «Y nuestra puerta estaba cerrada con llave por dentro. No hay forma de que pudiera haber salido solo». Liv intercambió una larga mirada con Celine por encima del caos. Ella sabía lo que él estaba pensando, porque ella también lo estaba pensando. Estos cachorros no habían escapado de habitaciones cerradas con llave y navegado por los pasillos del palacio para llegar a los aposentos reales. Habían sido llamados, convocados por algo a lo que no pudieron resistirse.
convocados por Oren. En 10 minutos, la habitación se había despejado de todos excepto su propia familia. Asher y Ronan se habían vuelto a transformar a forma humana, algo que solo habían dominado recientemente, y estaban de pie, desnudos y temblando junto a la chimenea mientras Selene los envolvía en mantas. Tenían 2 años, pequeños para su edad, pero con ojos brillantes y conscientes. ¿Por qué todos los bebés?, preguntó Ronan, aceptando la manta con manos regordetas. Todavía no estamos seguros, cariño. Selene le dio un beso en su cabello oscuro, tan parecido al de Liv. Pero todos están a salvo. Eso es lo que importa. Asher miró a su hermanito, aún acunado en el brazo de Selene. ¿O diferente? La pregunta la tomó por sorpresa. No debería haberse sorprendido. Asher siempre había sido perceptivo, incluso antes de poder formar frases completas. Pero oírle expresar lo que ella había estado pensando lo hizo real de una manera que la asustó. ¿Diferente cómo?, preguntó con cuidado. Asher frunció el ceño, buscando palabras que aún no tenía del todo. Su pequeña mano se extendió para tocar el diminuto puño de Oren. «Huele a luna». Liv se quedó muy quieto. Selene lo sintió a través del vínculo, el repentino pico de su atención. «¿Qué quieres decir con que huele a luna?» «Ash». Liv se agachó al nivel de su hijo, con voz suave pero seria. Pero Asher ya había perdido interés, distraído por Ronan tirando de su manta. Los niños cayeron al suelo en una pelea de lucha que era más risas que agresión. Y el momento pasó. Selene se encontró con los ojos de Liv por encima de las cabezas de sus hijos. Su mandíbula estaba tensa, las líneas de preocupación arrugando su frente. Se veía exactamente como ella se sentía, como si el suelo se hubiera movido bajo ellos, y no estaban seguros de dónde aterrizarían. «Los ancianos», dijo en voz baja. «Ahora». Él asintió y se levantó, ya moviéndose hacia la puerta. «Enviaré a buscarlos». «¿Y Selene?» Hizo una pausa, con una mano en el marco de la puerta. «No lo pierdas de vista». Como si fuera a hacerlo, acercó a Oren, sintiendo su pequeño cuerpo relajarse contra su pecho. Este era su bebé, su hijo menor, el niño que había llevado y dado a luz y amamantado durante 2 meses. Conocía cada sonido que hacía, cada expresión, cada necesidad. Pero esto no lo sabía. No entendía cómo o por qué se había transformado tan increíblemente joven, o qué significaba que hubiera llamado a un ejército de cachorros para protegerlo. Llevó a Oren al asiento de la ventana y se sentó allí, mirando el patio cubierto de nieve. El amanecer estaba llegando ahora, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. El palacio estaba despertando. Pronto todos sabrían lo que había sucedido. Pronto los susurros se extenderían. El hijo de la luna se transformó a los 2 meses de edad. Los cachorros vinieron a él. Es diferente. Selene apoyó su mejilla contra el suave cabello de Oren y trató de no tener miedo de lo que diferente podría significar. Para cuando llegaron los 3 ancianos, Selene había alimentado a Oren, lo había cambiado y de alguna manera también había logrado vestir y alimentar a Asher y Ronan. Los gemelos jugaban con lobos de madera junto al fuego, ocasionalmente transformándose en forma de cachorro y de nuevo con la facilidad despreocupada de niños pequeños que aún no habían aprendido a impresionarse por sus propias habilidades. Oren permaneció humano y somnoliento, sus ojos oscuros siguiendo el movimiento con la atención desenfocada de un bebé muy pequeño. Si no fuera por los 20 cachorros que lo habían rodeado antes, Selene podría haberse convencido de que lo había soñado todo. Pero no lo había hecho, y los rostros de los ancianos cuando entraron en la cámara le dijeron que ya lo sabían. La anciana Rune llegó primero, su cabello plateado trenzado con cuentas ceremoniales que tintineaban suavemente mientras se movía. Era la loba más anciana de North Vale, lo suficientemente mayor como para recordar cuando el abuelo de Liv gobernaba. Sus ojos, aún agudos a pesar de su edad, se dirigieron inmediatamente a Oren. El anciano Tormund le siguió, su enorme figura llenando el umbral. Había sido un guerrero en su juventud, y su cuerpo aún llevaba las cicatrices. Ahora servía como guardián de la ley y la tradición de la manada. Por último llegó la anciana Astrid, apenas de 50 años, pero considerada una anciana por su conocimiento de la magia lobuna
y las costumbres antiguas. Sus dones eran profundos, tocando lugares a los que la mayoría de los lobos no podían llegar. Liv se puso de pie cuando entraron, ofreciendo el respeto tradicional debido a los ancianos de la manada. Selene permaneció sentada, Oren en sus brazos porque no iba a dejar a su hijo por nadie. Luna, dijo Rune cálidamente, aunque la preocupación arrugaba su rostro curtido. Vinimos tan rápido como pudimos. Gracias. La voz de Selene salió más firme de lo que se sentía. Supongo que ya habéis oído lo que pasó. La mitad del palacio ya se ha enterado. La voz grave de Tormund retumbó como un trueno lejano. 20 cachorros desapareciendo de sus camas y reapareciendo en los aposentos reales tiende a causar revuelo. No desaparecieron, dijo Liv en voz baja. Fueron llamados. Astrid se acercó, su mirada fija en Oren, con una intensidad que hizo que los brazos de Selene se tensaran protectoramente. ¿Puedo? Cada instinto maternal que Selene poseía gritó, ¡no! Pero ella era Luna de Northvale, y estos eran los ancianos de su manada. Confiaba en ellos, tenía que confiar en ellos. Asintió. Astrid se arrodilló junto al asiento de la ventana, poniéndose a la altura de los ojos del bebé. No extendió la mano para tocarlo, solo estudió su rostro con el tipo de atención que la mayoría de la gente reservaba para artefactos preciosos. Oren le devolvió la mirada, haciendo los pequeños arrullos que significaban que estaba contento. «Se transformó anoche», dijo Astrid. No fue una pregunta. «Sí», Selene tragó con dificultad. «Ni siquiera supimos qué ocurrió. Nos despertamos y lo encontramos humano, rodeado de cachorros. ¿Qué edad tiene?» 2 meses, exactamente 8 semanas. Astrid miró a Ron. Algo pasó entre ellos que Selene no pudo descifrar. Y el cambio ocurrió sin angustia, sin llorar. Durmió durante todo el proceso. Hasta donde sabemos, ha estado durmiendo plácidamente toda la noche. «Imposible», murmuró Tormund. «He visto a guerreros adultos desmayarse por el dolor de su primer cambio». «Un bebé no es imposible», interrumpió Ron suavemente. «Solo raro, muy, muy raro». La forma en que lo dijo hizo que a Selene le diera un vuelco el estómago. Había escuchado ese tono antes, el peso del conocimiento demasiado pesado para hablar con ligereza. «¿Qué significa?», preguntó Leif, acercándose para pararse detrás del asiento de Selene. Su mano encontró su hombro, sólida y tranquilizadora. «¿Por qué un bebé de 2 meses cambiaría? ¿Por qué otros cachorros responderían a ello?» Ron intercambió miradas con los otros ancianos antes de sentarse en una de las sillas cerca del fuego. Asher inmediatamente abandonó sus juguetes y se subió a su regazo, cómodo con la presencia de los ancianos. Ella sonrió y lo ajustó automáticamente, sus manos nudosas y suaves. «Hay viejas historias», comenzó, de antes de que las manadas se fracturaran, cuando todos los lobos corrían bajo la misma luna. Historias de niños nacidos con una sangre alfa tan fuerte que comandaban lealtad antes de poder caminar. Verdaderos alfas, los llamábamos. «Leif es un verdadero alfa», dijo Selene. «Nació para ser rey alfa». «Sí», asintió Ron, «pero hay grados en estas cosas, niña. Tu compañero nació con sangre alfa de una larga línea de líderes. Su lobo es fuerte, su presencia innegable. Pero de lo que hablamos es de algo diferente, algo más primario». Astrid habló desde su posición junto a Selene. Cuando nace un verdadero alfa, del tipo del que hablan las viejas historias, se dice que su primer cambio emite un pulso, una llamada que cada lobo en el territorio puede sentir. Incluso si no lo entienden, es instintivo, protector. La manada reconoce a su futuro líder y se mueve para protegerlo. A los 2 meses de edad, la voz de Selene tembló a pesar de sus mejores esfuerzos. «¿Estás diciendo?» «Mi bebé ejecutó una orden alfa sin querer», terminó Astrid suavemente. «Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo». La habitación quedó en silencio. Incluso Asher y Ronan parecían sentir el peso del momento, jugando más tranquilamente de lo habitual. Selene miró a Oren, que había comenzado a dormitar de nuevo, su pequeña boca moviéndose de la manera que significaba que estaba soñando. Se veía tan normal,
tan indefenso y pequeño, y completamente demasiado joven para ser algo más de lo que parecía. ¿Qué significa esto para él?, preguntó en voz baja. ¿Para su futuro? Significa que será poderoso, dijo Tormund sin rodeos. Más poderoso que cualquier alfa que hayamos visto en generaciones. Posiblemente más poderoso incluso que nuestro rey alfa. La mano de Leif se apretó en el hombro de Selene, pero su voz se mantuvo tranquila. Eso no es necesariamente algo malo. No, asintió Ron, pero tampoco es simple. Un poder así atrae atención, desafíos, aquellos que buscarían controlarlo o eliminarlo como una amenaza. Es un bebé. La voz de Selene se volvió aguda, protectora. Tiene 2 meses. ¿Quién amenazaría a un bebé? Los ancianos intercambiaron miradas de nuevo. Esta vez fue Astrid quien respondió. Otras manadas, pícaros buscando un lobo poderoso para liderarlos. Alfas rivales que ven una futura amenaza. Levantó una mano antes de que Selene protestara. No digo esto para asustarte, Luna. Te lo digo para que puedas protegerlo. El conocimiento es armadura. ¿Qué hacemos?, preguntó Leif. Por ahora, nada cambia. Ron ajustó a Asher en su regazo mientras el niño comenzaba a retorcerse. Todavía es un bebé. Todavía necesita a su madre y a su padre. Déjalo crecer. Ámalo. Protégelo como lo harías de todas formas. Pero obsérvenlo, añadió Tormund. Presten atención a cómo otros lobos reaccionan a él. Noten si cosas extrañas suceden a su alrededor. Mantengan registros. Y lo más importante, dijo Astrid, estirando finalmente una mano para tocar suavemente una pequeña manita. Enséñenle control. Cuando sea mayor, cuando su lobo comience a emerger de verdad, necesitará aprender a manejar este poder. Una orden alfa de un niño podría ser peligrosa si no se guía correctamente. Los pequeños dedos de Orin se envolvieron alrededor del pulgar de Astrid, sujetándose con una fuerza sorprendente. La anciana sonrió. Tiene buenos instintos, murmuró, y los tiene a ustedes dos. Eso importará más que el poder, o la profecía, o cualquiera de las viejas historias. Selene quería creer eso. Quería pensar que el amor y la familia serían suficientes para mantener a su hijo a salvo de lo que pudiera venir. Pero había vivido el tiempo suficiente en el mundo de los lobos para saber que el poder siempre atraía problemas. Hay algo más. La voz de Ron se puso seria. Esto se sabrá. Otras manadas oirán hablar de un verdadero alfa nacido en North Vale. Algunos lo verán como una bendición, otros como una amenaza. Tendrán que estar preparados para visitas, desafíos, maniobras políticas. ¡Que vengan!, dijo Leif, y su voz llevaba el peso de siglos de dominio alfa. Cualquier lobo que venga por mi hijo responderá ante mí. A pesar de todo, Selene sintió una punzada de calidez a través del vínculo de pareja. Por eso lo había elegido. Por eso el vínculo se había sellado en el momento en que se conocieron. La fuerza de Leif no era solo física o mágica, era la certeza absoluta de que protegería a su manada, a su familia con todo lo que tenía. Bien, dijo Ron con satisfacción. Levantó a Asher de su regazo y se puso de pie, los otros ancianos alzándose con ella. Entonces los dejaremos para que procesen esto. Pero Selene esperó a que la luna levantara la vista. Ese niño hará grandes cosas. No dejen que el miedo a lo que pueda venir les robe la alegría de lo que es. Después de que los ancianos se fueron, Selene se sentó en el repentino silencio de sus aposentos. Orin seguía durmiendo plácidamente contra su pecho. Por la ventana podía ver el palacio cobrando vida por completo. Lobos en forma humana y animal se movían por el patio realizando sus rutinas matutinas. Normal, todo parecía tan normal, pero nada se sentía normal ya. Háblame. Leif se sentó a su lado en el asiento de la ventana, un brazo alrededor de sus hombros. Puedo sentir tu preocupación a través del vínculo. Ella se apoyó en él, agradecida por la cálida solidez de su presencia. Estoy aterrorizada, admitió en voz baja. Es tan pequeño, Leif. Apenas tiene edad para sostener la cabeza, y estamos hablando de órdenes alfa y poder y política de manada. Lo sé. ¿Y si no podemos protegerlo? ¿Y si algo sucede por lo que él es? Entonces lo manejaremos.
Leif le dio un beso en la sien, su aliento cálido contra su piel, juntos, como manejamos todo. Celine cerró los ojos, tratando de absorber su certeza. Ya habían enfrentado desafíos antes. Matrimonios políticos intentados por manadas vecinas, ataques de pícaros, el arduo trabajo de ganarse el respeto. Como Luna cuando había venido de una manada más pequeña con linajes menos prestigiosos. Habían superado todo eso, pero esto se sentía diferente. Este era su hijo. Aún es solo Oren, dijo Leif suavemente, como si leyera sus pensamientos. Aún nuestro hijo. Aún el bebé que llora cuando tiene hambre y se duerme en tu hombro. Nada de lo que dijeron los ancianos cambia eso. Todo lo que dijeron los ancianos lo cambia. No. La mano de Leif se movió para acunar la cabeza de Oren, su tacto infinitamente suave. Simplemente significa que sabemos más de él que ayer. Él siempre iba a ser poderoso. Es nuestro hijo, pero también tiene 2 meses y necesita a su madre. Como para demostrarlo, Oren se agitó y comenzó a quejarse, los pequeños gemidos que significaban que pronto lloraría de verdad. Celine lo ajustó automáticamente, preparándose para amamantar, y sintió el familiar torrente de amor maternal que no tenía nada que ver con el poder o la profecía. Leif tenía razón. Este seguía siendo su bebé, el pequeño y cálido peso en sus brazos que dependía de ella para todo. Lo demás, el poder, la política, las complicaciones, vendrían después. Ahora mismo, su hijo necesitaba comer, dormir y ser abrazado. Ahora mismo, ella solo podía ser su madre. Atrapó a Leif mirándola mientras amamantaba, sus ojos azul hielo suaves de una manera que rara vez lo eran para nadie más que ella y sus hijos. Incluso después de 2 años, incluso después de todo lo que habían pasado, él todavía la miraba como si fuera lo más preciado de su mundo. ¿Qué? Preguntó ella, sonriendo a pesar de todo. Solo pensaba en lo afortunado que soy. Su mano encontró la suya, los dedos entrelazados. Eres increíble con ellos, con los 3. Son fáciles de amar. También son agotadores, caóticos y cubren nuestra cama de cachorros misteriosos. Él sonrió. Y tú lo manejas todo como si nada. No siento que lo esté manejando. Celine miró a la habitación desordenada, a Asher y Ronan, que ahora construían una especie de fuerte con mantas y almohadas. Siento que estoy constantemente a un desastre de desmoronarme. Eso se llama ser madre. Leif se inclinó y la besó suavemente, con cuidado, consciente del bebé entre ellos. Y eres la mejor que nuestros hijos podrían tener. Las palabras asentaron algo en su pecho. No el miedo que aún estaba allí. Probablemente siempre lo estaría en lo que respecta a sus hijos, pero sí el pánico inmediato. Cualesquiera que fueran los desafíos que vinieran a causa del poder de Oren, los enfrentarían juntos. Te amo, dijo en voz baja. Yo también te amo. Leif se puso de pie, estirándose. Ahora tengo que ir a hablar con la manada antes de que los rumores se descontrolen por completo. ¿Estarás bien aquí? Estaremos bien. Celine miró a sus hijos, Oren amamantando contento, Asher y Ronan creando arquitectura con la ropa de cama. Ve a hacer lo tuyo como alfa. Nosotros defenderemos el fuerte. Él la besó una vez más, luego alborotó el cabello de ambos gemelos al salir. La puerta se cerró tras él con un suave clic, y Celine se quedó sola con sus hijos. Sola, pero no asustada. Lo que viniera después lo enfrentarían como familia. Por ahora, eso era suficiente. La tarde trajo lo que Celine debería haber esperado, un flujo constante de miembros de la manada queriendo ver a Oren para evaluar a este niño que había llamado a sus cachorros. Los recibió en la sala de estar familiar en lugar de la habitación de recepción formal. Un mensaje sutil de que, si bien comprendía su curiosidad, su hijo todavía era solo un bebé. El Beta Marcus llegó primero con Elena, pidiendo apropiadamente una audiencia. Su pequeño cachorro, el que había estado entre los 20, iba en brazos de Elena, royendo contento un trozo de cuero. «Luna», dijo Marcus, inclinando la cabeza en señal de respeto. «Queríamos agradecerle por cuidar a Finn esta mañana», y dudó, para ver si el joven príncipe estaba bien.
Traducción: para ver si Oren era algún tipo de amenaza para su propio hijo. Celine lo entendió. Habría sentido lo mismo en su posición. Oren está perfectamente sano, les aseguró, ajustando a su hijo en sus brazos para que pudieran ver su cara. Él estaba despierto ahora, sus ojos oscuros siguiendo el movimiento a su alrededor con un interés apropiado para un bebé. Y su fin ayudó a protegerlo durante su primer cambio. Estamos agradecidos. Elena se relajó visiblemente. Sí, lo hizo. Los 20 cachorros formaron un círculo protector. Su hijo fue uno de los más cercanos a Orin. Es un honor, Helena, de verdad, y lo fue, aunque las circunstancias fueran aterradoras. Los ancianos habían explicado que los cachorros que respondían a una llamada alfa como esa probablemente formarían el núcleo de la futura manada de Orin, unidos a él de maneras que trascendían los lazos normales de la manada. Finn crecería junto a su hijo, probablemente serviría como uno de sus lobos más confiables. Si sobrevivían hasta la edad adulta, si el poder no los consumía a todos primero. Selene apartó los pensamientos oscuros y sonrió. ¿Quieren acercar a Finn? Helena miró a Marcus, quien asintió. Con cuidado se acercó y bajó a su cachorro para que pudiera ver a Oren. Por un momento, ambos bebés simplemente se miraron con esa intensa concentración única de los más pequeños. Luego Finn extendió una mano regordeta y acarició la mejilla de Oren. La cara de Oren se arrugó, considerando este desarrollo. Luego, para sorpresa de todos, sonrió. Una sonrisa real, no solo gases, y emitió un arrullo feliz. Bueno, dijo Marcus, sonriendo. Supongo que son amigos. Más familias llegaron durante la tarde, algunas nerviosas, otras curiosas, todas respetuosas. Celine las recibió a todas con paciencia, dejándoles ver que Orin era solo un bebé, no una criatura temible a la que tuvieran que temer. Poco a poco, la tensión en el palacio comenzó a ceder. Para cuando Leif regresó de sus reuniones de manada, Celine estaba agotada. Orin se había quedado dormido en su hombro, pero Asher y Ronan estaban en modo de caos infantil total, persiguiéndose por la sala de estar y ocasionalmente cambiando de forma a mitad de carrera solo porque podían. ¿Tarde dura?, preguntó Leif, atrapando a Ronan, cuando casi choca con una mesa. Educativa, respondió Celine. La mitad de la manada quería conocer a su futuro líder. La otra mitad quería asegurarse de que no fuera a mandar a sus hijos a situaciones peligrosas. ¿Y qué les dijiste? Que tiene 2 meses y actualmente está babeando en mi hombro, así que creo que estamos a salvo por ahora. Leif se rió, su risa rica y cálida. Dejó a Ronan a salvo en el suelo y se acercó para besar la frente de Celine. Eres increíble. Estoy cansada. Eso también. Él extendió sus brazos. Dámelo aquí. Ve a darte un baño. Yo me encargaré de la hora de dormir de los 3. Celine quiso protestar. Era su madre. La hora de dormir era su responsabilidad. Pero la idea del agua caliente y el silencio era demasiado tentadora. Transfirió a Orin con cuidado, observando cómo Leif acunaba a su hijo más pequeño con facilidad practicada. Era un padre tan bueno. No era algo que ella hubiera predicho del severo rey Alfa que conoció por primera vez hace 2 años, pero la paternidad lo había suavizado de la mejor manera. Podía ser dominante y feroz en la sala de la manada, pero aquí con sus hijos era amable, paciente y completamente devoto. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por ser exactamente lo que necesitamos. Su expresión se derritió en algo tan tierno que le dolía el pecho. Ve a relajarte. Todavía estaremos aquí cuando termines. El baño fue el cielo. Selene se sumergió en el agua caliente y sintió como sus músculos se relajaban uno por uno. A través de la puerta podía oír a Leif manejando el caos de la hora de dormir. Asher discutiendo por tener que volver a su forma humana para ponerse el pijama. Ronan cantando alguna canción sin sentido. Los sonidos ocasionales de bebé de Orin. Su familia. Su caótica, complicada, perfecta familia. Eventualmente, los sonidos se aquietaron. Leif debió haber acostado a los 3 niños. Selene se permitió unos minutos más de paz antes de salir y secarse.
Se puso un suave camisón y caminó descalza de regreso a sus aposentos. La escena que la recibió la detuvo en el umbral. Leif estaba sentado en el gran sillón cerca de la chimenea. Oren acunado en un brazo mientras leía un libro encuadernado en cuero. Asher y Ronan estaban acurrucados en el suelo a sus pies, ya medio dormidos, arrullados por la voz profunda de su padre y la calidez del fuego. Y así el gran lobo llevó la luna en sus mandíbulas, dijo Leif con voz suave, no para consumirla, sino para protegerla de la oscuridad que intentaba robarle su luz, porque sabía que sin la luna sus hijos se perderían. Era una antigua historia de la manada, una que Selene recordaba de su propia infancia. La voz de Leif envolvía las palabras familiares, haciéndolas sonar como poesía. Él levantó la vista cuando ella entró, sonriendo. Mejor, ¿verdad? Ella cruzó la habitación y se sentó en el brazo de su sillón, una mano moviéndose automáticamente para tocar el suave cabello de Oren. Se ven tranquilos. Por ahora, dale 5 minutos y alguien querrá agua o tendrá una pesadilla o cambiará inesperadamente. Pero su voz estaba llena de afecto, no de queja. Esta era su vida ahora. Sueño interrumpido, caos constante, ni un momento de verdadera tranquilidad, y ninguno de ellos lo cambiaría por nada. Oren se agitó, haciendo los pequeños sonidos que significaban que pronto tendría hambre. Selene lo tomó de Leif y se sentó en el sillón correctamente, comenzando la rutina familiar de amamantar. Leif se movió para darle espacio, pero se mantuvo cerca, un brazo alrededor de sus hombros. La manada está tranquila, dijo en voz baja, para no molestar a Asher y Ronan. Curiosa pero no asustada. Corre el rumor de que el joven príncipe es bendito, no maldito. Bien, pero hay noticias de los territorios del sur. El Alpha Garrett envió un mensaje. Se ha enterado de Oren y quiere venir a presentar sus respetos. La mano de Selene se apretó sobre su hijo. Garrett era joven, ambicioso y siempre buscaba formas de expandir su influencia. Un verdadero alfa nacido en Northvale sería extremadamente interesante para alguien como él. ¿Cuándo?, preguntó ella. En 3 días. ¿Qué es lo que realmente quiere? Evaluar la amenaza, ver si puede hacer una alianza, recopilar información. La voz de Leif se endureció ligeramente, para ver si hay alguna manera de usar esto a su favor. No se acercará a Oren. No tendrá la oportunidad. El brazo de Leif se apretó alrededor de ella. Lo tendremos para una cena formal, mostraremos la hospitalidad adecuada y mantendremos a nuestros hijos lejos de sus ojos curiosos. No sería suficiente. Los alfas como Garrett siempre encontraban formas de conseguir lo que querían. Pero tenían 3 días para prepararse, y Selene era la luna de Northvale. Había aprendido a navegar la política de la manada. Protegería a su hijo de todo ello. Deberíamos dormir, dijo Leif finalmente, una vez que Oren había terminado de comer y se había vuelto a dormir. Mientras podamos. Trasladaron a los 3 niños a sus camas, Asher y Ronan juntos en la suya, Oren en su Moisés. Por esa noche, Selene colocó el Moisés justo al lado de su lado de la cama, lo suficientemente cerca como para poder alcanzarlo y tocarlo sin levantarse. Leif no dijo nada, solo la abrazó una vez que ambos estuvieron acomodados bajo las pieles. Todo va a estar bien, murmuró contra su cabello. Venga lo que venga, lo manejaremos. Selene quería creerle, pero mientras se dormía una mano seguía apoyada en el borde del Moisés de Oren. Todo en lo que podía pensar eran los 20 cachorros que habían respondido a la llamada inconsciente de su hijo. Un poder así lo cambiaba todo. Selene se despertó con un llanto. No era inusual. Oren aún necesitaba comer cada pocas horas, y su cuerpo había aprendido a despertarse con sus primeros sonidos de angustia. Pero este llanto era diferente, más agudo, más urgente, teñido de algo que le heló la sangre. Saltó de la cama antes de estar completamente consciente, buscando a su hijo. El Moisés estaba vacío. El pánico se encendió brillante y ardiente hasta que escuchó la voz baja y tranquilizadora de Leif desde el otro lado de la cama. Está bien, pequeño. Papá te tiene. Selene rodeó la cama para encontrar a Leif de pie junto a la ventana, con Oren en sus brazos. Incluso en la tenue luz, pudo ver la angustia de su hijo, su carita roja,
la boca abierta en aullidos que parecían demasiado grandes para un cuerpo tan pequeño. ¿Qué pasa?, preguntó. Lo alcanzó instintivamente, necesitando sentirlo en sus brazos. No lo sé, simplemente empezó a llorar. Liv le entregó a Orin con cuidado, su ceño fruncido por la preocupación. No se siente caliente. Revisé sus envolturas. No creo que nada ande mal, pero no se calma. Selene acunó a Orin contra su pecho, meciéndolo suavemente. El vínculo entre madre e hijo vibraba con su angustia, pero ella no podía sentir dolor, solo agitación, incomodidad, algo que no estaba del todo bien en su pequeño mundo. «Shh, cariño», murmuró, apretando sus labios contra su frente. «Mamá está aquí, estás bien». Pero Orin siguió llorando, con los puñitos cerrados, el cuerpo rígido por la rabia infantil. Entonces se transformó. Un momento Selene sostenía a un bebé humano. Al siguiente, sus brazos estaban llenos de pelaje blanco y orejas suaves de cachorro. La transformación ocurrió tan rápido que apenas la registró. Sin dolor, sin esfuerzo, solo un cambio sin fisuras de una forma a otra. El llanto se detuvo inmediatamente. Orin, el cachorro de lobo, parpadeó mirándola con ojos del mismo color oscuro que en su forma humana. Su cola dio un único meneo antes de que bostezara, revelando pequeños dientes afilados, y se acurrucó contra su pecho con un sonido de satisfacción. «Bueno», dijo Liv después de un largo momento, «esto es nuevo». Selene solo podía mirar fijamente el bulto blanco de pelaje en sus brazos. Este era su hijo, su bebé de 2 meses, que acababa de cambiar de forma como si fuera lo más natural del mundo, porque para él, aparentemente, lo era. Estaba incómodo, se dio cuenta en voz alta, en su forma humana, así que cambió a la forma que le resultaba mejor, a voluntad, sin angustia. Liv extendió la mano para acariciarle una oreja suave. Los ancianos dijeron que los verdaderos alfas tienen un control excepcional, pero este es nuestro hijo, terminó Selene, siendo extraordinario. Permanecieron allí a la luz de la luna, mirando al cachorro del lobo dormido. Afuera, el palacio estaba en silencio. Asher y Ronan seguían durmiendo, imperturbables. Todo era normal, excepto por el milagro que dormía en los brazos de Selene. «Deberíamos decírselo a los ancianos», dijo Liv finalmente. Por la mañana, Selene llevó a Orin de vuelta a la cama, acomodándose contra las almohadas con su hijo cachorro acunado cerca. «Por ahora, dejémoslo ser». Liv se subió a su lado, acomodando las pieles para que los cubrieran a los tres. Una mano grande descansaba sobre el pequeño cuerpo de Orin, su toque suave. «Va a ser extraordinario», dijo Liv suavemente. «Ya lo es». Yacían en la oscuridad, ninguno de los dos durmiendo, ambos observando a su hijo menor respirar. Selene esperó a que el miedo volviera a colarse, a preocuparse por lo que significaba este nuevo desarrollo. Pero en su lugar sintió algo más, orgullo. Su hijo era poderoso, extraordinario, especial de maneras que quizás ni siquiera los ancianos comprendían del todo aún. Y sí, eso traería desafíos, pero también traería grandeza. Orin se transformó de nuevo en su sueño, esta vez de vuelta a la forma humana. La transformación fue igual de suave, igual de indolora. Se acomodó con un pequeño suspiro, una manita minúscula enroscándose alrededor del dedo de Selene. «Te amo», susurró, sin estar segura de si le hablaba a su hijo, a su compañero o a ambos. «En lo que te conviertas, en quien sea que crezcas, te amo». El brazo de Liv rodeó sus hombros, atrayéndola. A través del vínculo de pareja, sintió su amor, su orgullo, su propio y complicado enredo de esperanza y miedo por el futuro de su hijo. «Vamos a estar bien», dijo. Y esta vez Selene le creyó. Eran una familia. Lo que fuera que viniera después, lo enfrentarían juntos. Por ahora, eso lo era todo. La mañana trajo a la anciana Astrid a sus aposentos antes del desayuno, con una expresión grave. Selene acababa de terminar de amamantar a Orin, en forma humana esta vez, aunque casi esperaba que se transformara a mitad de la toma cuando llegó la anciana. «Se transformó de nuevo», dijo Astrid. No fue una pregunta. «¿Cómo lo supiste?»,
preguntó Selene. Lo sentí. Todos los ancianos lo hicimos. Se acercó lentamente, estudiando a Orin con esa intensa concentración. ¿Puedo cargarlo? Selene quiso decir que no, pero asintió. Astrid tomó a Orin con cuidado experimentado, acunándolo mientras caminaba hacia la ventana. La luz se derramó sobre su rostro, y por un momento, Selene pudo jurar que sus ojos la reflejaban de manera diferente a como deberían. ¿Qué ves?, preguntó Liv, de pie junto a Selene, con una mano protectora en su espalda. Potencial, dijo Astrid simplemente. Y poder, mucho poder. Los miró seriamente. Necesitan entender con qué están tratando. Este niño no solo tiene sangre alfa fuerte, tiene lo que llamamos afinidad lunar, una conexión con la luna misma que va más allá de lo que experimentan los lobos normales. ¿Qué significa eso?, preguntó Selene. Significa que sus transformaciones serán sin esfuerzo, su curación rápida, su habilidad para ordenar absoluta. Astrid le dio un beso en la frente a Orin, un gesto de respeto. También significa que necesitará una guía cuidadosa. Un poder así sin control podría ser peligroso. Tiene 2 meses, dijo Liv tensamente. No es peligroso. No, pero lo será, para bien o para mal. Depende enteramente de cómo sea criado. Y Astrid devolvió a Orin a los brazos de Selene. Ámenlo, enséñenle, muéstrenle que el poder es responsabilidad, no solo fuerza. Y lo más importante, déjenlo ser un niño. No permitan que el miedo a lo que pueda llegar a ser les robe la alegría de lo que es. El mismo consejo que Ron les había dado. Déjenlo ser un niño. Lo haremos, prometió Selene. Después de que Astrid se fue, Selene se encontró de nuevo en la ventana, con Orin en sus brazos, observando a la manada moverse por el patio de abajo. Asher y Ronin estaban con los cuidadores de la guardería, jugando con otros cachorros de su edad, normales, felices, despreocupados. ¿Podría Orin tener eso también? ¿Podría ser a la vez extraordinario y ordinario? Háblame. Liv apareció detrás de ella, envolviendo a ambos con sus brazos. Puedo sentir que estás preocupada. Quiero que tenga una infancia normal, admitió ella. Quiero que juegue y haga amigos y que no tenga el peso de las expectativas de la manada sobre sus hombros antes de que pueda caminar. Entonces le daremos eso. Liv apoyó su barbilla en la parte superior de su cabeza. Lo protegeremos de la política y las profecías y de todo eso. Dejaremos que sea Orin. Simplemente Orin. ¿Podemos realmente?, preguntó Selene. Podemos intentarlo. Sus brazos se tensaron, y nos tenemos el uno al otro. Eso cuenta para algo. Contaba para todo. Selene se giró en su abrazo, con cuidado de Orin entre ellos, y besó a su compañero apropiadamente. Él respondió inmediatamente, una mano ahuecando su rostro, profundizando el beso hasta que sus dedos se rizaron. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. «Te amo», dijo ella de nuevo, porque valía la pena repetirlo. «Gracias por ser mi compañero en todo esto, siempre». Liv le dio otro beso rápido en los labios, luego uno en la cabeza de Orin. «Ahora vamos, tenemos una manada que liderar e hijos que criar. El resto se resolverá solo». Él tenía razón. Lo tomarían un día a la vez, un desafío a la vez. Amarían a sus hijos, los protegerían y les enseñarían. Serían padres primero, Luna y Alfa después. Y de alguna manera, harían que funcionara. 3 días pasaron en un torbellino de caos normal. Asher aprendió a contar hasta 10. Ronin dominó el arte de trepar a muebles donde no debía. Orin cambiaba de forma con creciente facilidad, pareciendo preferir su cuerpo de cachorro de lobo para dormir y su forma humana para comer. La manada se ajustó a su extraordinario joven príncipe con notable gracia. Los cachorros visitaban diariamente para jugar con Asher y Ronin, y varios siempre terminaban cerca de Orin, como atraídos por un hilo invisible. Las conexiones se formaban antes de que él pudiera siquiera entender lo que significaban. Entonces llegó el Alpha Garrett. Vino con un pequeño contingente, justo los lobos suficientes para ser respetuoso, no tantos como para que pudiera verse como agresivo. Selene observó desde los escalones del palacio cómo entraban al patio, con Liv,
sólido e imponente, a su lado. Garrett mismo era más joven que Leaf, quizás de 30, con el tipo de arrogancia confiada que provenía de nunca haber sido realmente desafiado. Sus ojos recorrieron el patio, absorbiendo cada detalle, evaluando todo. Alpha Leaf, dijo, inclinando la cabeza a la cantidad apropiada. Gracias por su hospitalidad. Alpha Garrett, bienvenido a Northvale. La voz de Leaf llevaba el peso de la autoridad ancestral. Confío en que su viaje fue agradable. Mucho. La mirada de Garrett se deslizó hacia Selene, y ella sintió a su lobo presionando contra su conciencia, probando. Luna Selene, eres tan hermosa como dicen los rumores. Estaba destinado a ser halagador, pero se sintió evaluador. Selene sonrió fríamente e inclinó la cabeza, sin darle la satisfacción de una respuesta verbal. La mano de Leaf encontró la parte baja de su espalda, un gesto de posesión y protección. Vengan, hemos preparado aposentos para usted y sus lobos. Entraron al palacio siguiendo el protocolo. Selene sintió la atención de Garrett sobre ella todo el camino, estudiando, calculando. Mantuvo su expresión serena, su postura perfecta. Había aprendido temprano que ser luna significaba ser un símbolo tanto como una persona. Pero por dentro, su loba gruñía. No quería a este macho cerca de su territorio, su manada, su familia, especialmente a sus hijos. La cena formal de esa noche fue un ejercicio de diplomacia cuidadosa. Garrett se sentó frente a Leaf y Selene, manteniendo una conversación apropiada sobre los límites territoriales y los acuerdos comerciales. Pero sus verdaderas preguntas llegaron envueltas en observaciones casuales. Escuché que las felicitaciones son merecidas, dijo durante el tercer plato. 3 hijos. Eso es todo un legado. Somos bendecidos, respondió Selene con cautela. ¿Y el más joven tiene cuántos años ahora? 2 meses. Notable. Garrett bebió su vino, observándolos por encima del borde. Escuché algo interesante sobre él, algo sobre cachorros reuniéndose en circunstancias inusuales. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. La mano de Leaf encontró la de Selene debajo de la mesa, apretándola suavemente. Asuntos de la manada, dijo firmemente. Nada que concierna a nadie fuera de Northvale. Claro, claro. Pero la sonrisa de Garrett decía que no estaba convencido. Aún así, siempre es interesante cuando sucede algo inusual. Hace que uno se pregunte, ¿qué podría significar para la futura dinámica de la manada? Significa, dijo Selene claramente, que mi hijo está bendecido por la luna, como todos los hijos de Alfa. Nada más, nada menos. Era una mentira y todos lo sabían, pero era la historia oficial y Garrett tendría que aceptarla o desafiar abiertamente su autoridad. Él eligió la aceptación, pero Selene pudo ver el cálculo en sus ojos. Estaría vigilando a Oren, informando a su manada, difundiendo la noticia a otros territorios. Su hijo era ahora un punto de interés para toda la especie lobuna. La idea la hizo querer agarrar a sus hijos y correr. En cambio, sonrió y mantuvo una conversación educada sobre el clima. Para cuando Garrett y sus lobos partieron al día siguiente, Selene estaba exhausta de mantener una compostura perfecta. Observó a su comitiva desaparecer por la carretera de montaña y finalmente se permitió respirar. Se lo dirá a todo el mundo, dijo en voz baja. Lo sé. El brazo de Leaf rodeó su cintura. Déjale. Cuanta más atención haya sobre Orin ahora, mientras es demasiado joven para entender, más normal parecerá a medida que crezca. Estamos controlando la narrativa. ¿Lo estamos? ¿O la narrativa nos está controlando a nosotros? Liv la giró para mirarlo, sus manos suaves sobre sus hombros. Escúchame. Orin es nuestro hijo. Ninguna maniobra política, ninguna curiosidad de la manada, ninguna profecía cambia eso. Nosotros decidimos cómo criarlo. Nosotros decidimos qué aprende y cuándo. Lo protegemos de todo lo que podemos y lo preparamos para lo que no podemos. Y si no es suficiente, entonces nos adaptamos. Somos sus padres, Selene. Eso es lo más poderoso que podemos ser. Ella se apoyó en él, extrayendo fuerza de su certeza.
Él tenía razón. Eran los padres de Orin, Luna y Alpha de Northvale. Eso significaba algo. Eso lo significaba todo. Esa noche, después de que Asher y Ronan estuvieran dormidos y Orin alimentado y cambiado, Celine se encontró de nuevo en la ventana con su hijo menor. Liv se unió a ella y permanecieron juntos en un silencio cómodo, observando la luna ascender sobre las montañas. ¿Recuerdas la primera vez que te transformaste?, preguntó Liv en voz baja. Apenas tenía 6 años. Me dolió tanto que pensé que me moría. Celine miró a Orin, actualmente en forma de cachorro de lobo y durmiendo plácidamente. Ni siquiera llora porque está destinado a esto. Nació para ello. Liv extendió la mano para acariciarle una oreja suave. Solía pensar que ser el rey alfa era lo más importante que jamás haría. Construir esta manada, mantener la paz, asegurar la seguridad de nuestro territorio. Pero observándolo, se interrumpió, la emoción ahogándole la voz. ¿Observándolo qué? Observarlo convertirse en quien está destinado a ser va a ser lo más grande que jamás haga. Los tres, ellos son mi legado, no el territorio o el título. Selene sintió lágrimas en los ojos. Este hombre fuerte, feroz, complicado al que se había unido, nunca dejaba de sorprenderla con su profundidad. Son afortunados de tenerte como padre, dijo ella suavemente. Todos somos afortunados de tenernos el uno al otro. Liv la atrajo más cerca, con cuidado del cachorro dormido entre ellos. Y venga lo que venga, desafíos, política, profecías, lo enfrentaremos como familia. Juntos, Selene asintió. Se quedaron en la ventana mientras la luna subía más, bañando la habitación con luz plateada. Orin se transformó en su sueño, regresando a la forma humana, su pequeña cara pacífica. Así se veía tan normal, tan ordinario. Pero Selene ahora sabía mejor. Sabía que su hijo era extraordinario de maneras que el mundo no había visto en generaciones. Sabía que su poder moldearía la dinámica de la manada durante las próximas décadas. Sabía que cada decisión que ella y Liv tomaran se extendería, afectando no solo a su familia, sino a toda su manada. Debería haberla aterrorizado. En cambio, se sentía lista porque no estaba haciendo esto sola. Tenía a Liv a su lado, fuerte y firme. Tenía a Asher y Ronan, brillantes y valientes. Tenía una manada que los amaba, ancianos que los guiaban, lobos que protegerían a su familia con sus vidas. Y lo más importante, tenía a Orin, este pequeño milagro de niño que cambiaba de forma como respirar y llamaba a los lobos hacia él sin intentarlo. Este bebé que crecería hasta convertirse en algo magnífico si tan solo pudieran mantenerlo a salvo el tiempo suficiente. ¿Qué piensas?, murmuró Liv. Que me alegro de que seas tú, dijo Selene. Me alegro de tenerte a mi lado para todo esto. Me alegro de que nuestros hijos te tengan como padre. El sentimiento es mutuo. Él le dio un beso en la sien. Ahora ven a la cama. Tendrá hambre de nuevo en unas horas y necesitas descansar. Selene dejó que la guiara de vuelta a la cama. Dejó que él acomodara las pieles a su alrededor. Se dejó relajar en su abrazo. Orin dormía en su Moisés junto a ellos, una manita diminuta cerrada en un puño, su respiración profunda y uniforme. El mañana traería nuevos desafíos, otras manadas observando, maniobras políticas, el peso constante de mantener a su extraordinario hijo a salvo mientras lo dejaba ser ordinario. Pero esta noche eran solo una familia, una madre, un padre y sus 3 hijos dormidos. Por esta noche, eso era suficiente. Por esta noche, eran simplemente felices. Y a la luz de la luna que se colaba por la ventana, Selene casi podía creer que la felicidad era todo lo que alguna vez necesitarían ser. Suscríbete para escuchar más historias sobre los lobos de Northvale y la extraordinaria familia en su corazón. Toca la campana para no perderte ninguna subida. Y únete a nuestra membresía para contenido exclusivo detrás de cámaras y acceso anticipado a nuevas historias. Dime en los comentarios cuál crees que será el mayor poder de Orin a medida que crezca y desde dónde nos ves hoy. Hasta la próxima.
que los lazos de tu propia manada permanezcan fuertes.